Buenos días, doctora Virginia Miranda y compañeros. Nosotros somos el grupo 2 del paralelo A y los integrantes son Juan Carlos Chávez, Gris Cordero, Daniela Maldonado, Joan Jarrín, Eric Medina y Cristian Morejón. Y nuestro tema es el núcleo celular. Nuestro libro guía es Histología de Ross, séptima edición. Nuestro tema es el capítulo 3, el núcleo celular, y los subtemas que abordaremos son generalidades del núcleo, componentes nucleares, renovación celular, ciclo celular y muerte celular. El primer subtema es generalidades del núcleo. El núcleo es un compartimento limitado por membrana que contiene el genoma. El núcleo contiene información genética junto con la maquinaria de duplicación del ADN, la transcripción y el procesamiento del ARN. El núcleo, cuando no se está dividiendo, está formado por los siguientes componentes: cromatina, nucleolo, envoltura nuclear y nucleoplasma. La cromatina es el material nuclear organizado que puede ser en eocromatina o en heterocromatina. El nucleolo es una región pequeña que contiene los genes del ARN transcripcionalmente activos, el ARN ribosómico y proteínas. El nucleolo también es un sitio de síntesis del ARN ribosómico y contiene proteínas que regulan el ciclo celular. La envoltura nuclear es un sistema de doble membrana alrededor del núcleo. Las membranas están separadas por un espacio denominado cisterna perinuclear. La membrana externa se continúa con el retículo endoplasmático rugoso y presenta ribosomas. El nucleoplasma es todo el contenido del núcleo que no es ni cromatina ni nucleolo. El segundo subtema es componentes celulares y yo voy a estar hablando sobre la cromatina. La cromatina es un complejo de ADN y proteínas responsable de la basofilia del núcleo. Cada célula eucariota contiene 6.000 millones de bits de información de una longitud de 1.8 metros. La longitud de una molécula de ADN es 100.000 veces mayor que el diámetro nuclear. Por lo tanto, el ADN se compacta en un complejo singular de nucleoproteínas denominado cromatina. El complejo de cromatina está conformado por ADN y proteínas estructurales. Un plegado adicional de cromatina produce estructuras denominadas cromosomas. Cada célula humana contiene 46 cromosomas. Las proteínas de la cromatina incluyen 5 proteínas histonas y otras no histonas. En el 2003 se completó con éxito la secuenciación del genoma humano. El genoma humano comprende toda la longitud del ADN humano que contiene la información genética en 46 cromosomas. La secuenciación del genoma humano tardó unos 13 años y finalizó en el 2003 a cargo del proyecto del genoma humano. El genoma humano contiene una secuencia de nucleótidos de 2.850 millones de pares de bases en unos 23.000 genes codificadores de proteínas. Durante muchos años se creía que el genoma humano contenía solo 2 copias de cada gen. Los genes que se creían que aparecían como 2 copias, algunas veces tenían 1, 3 o más copias. Tales variaciones en el número de copias están ampliamente difundidas en el genoma humano y es muy probable que conduzcan a desequilibrios genéticos. En general, en el núcleo se pueden encontrar 2 formas de cromatina, una forma condensada denominada heterocromatina y una forma dispersa denominada eucromatina. Existen 2 tipos identificables de heterocromatina: la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. La heterocromatina constitutiva contiene las mismas regiones de secuencias muy repetitivas y genéticamente inactivas del ADN, que son condensadas y consistentemente incorporadas en las mismas regiones de los cromosomas cuando se las compara con otras células.
Se encuentran en los cromosomas cercanos a los centrómeros y a los telómeros. La heterocromatina facultativa también es condensada y no participa en la transcripción. No es repetitiva y la ubicación nuclear y cromosómica es inconsistente cuando se la compara con otras células. La heterocromatina facultativa puede sufrir transcripción activa en ciertos tipos celulares, bajo condiciones específicas como las etapas explícitas del ciclo celular, la ubicación celular y la transcripción activa de un solo alelo de un mismo gen. La heterocromatina se distribuye en tres regiones. La cromatina marginal se encuentra en la periferia del núcleo, antes denominada membrana nuclear, pero en realidad en su mayoría es cromatina marginal. Los cariosomas, que son cuerpos discretos de cromatina, de tamaño y forma regular que se encuentran en todo el núcleo, y la cromatina asociada con el núcleo. La heterocromatina se tiñe con hematoxilina y con colorantes básicos y permite la tinción conspicua del núcleo. Por otro lado, la eucromatina no es visible al microscopio óptico. La eucromatina está presente en el nucleoplasma en las regiones claras entre la heterocromatina y alrededor de ella. La heterocromatina y eucromatina son de apariencia filamentosa y granular, pero la eucromatina está menos condensada. La eucromatina indica cromatina activa, esto es que la cromatina está extendida de tal forma que el ADN puede leerse y transcribirse. Es prominente en células metabólicamente activas como las neuronas y los hepatocitos. La heterocromatina predomina en las células metabólicamente inactivas, como en los linfocitos, espermatozoides y células que creen un producto principal, como por ejemplo las células plasmáticas. Las unidades más pequeñas de la estructura de la cromatina son complejos macromoleculares de ADN e histonas denominados nucleosomas. Los nucleosomas se encuentran en la eucromatina, en la heterocromatina y en los cromosomas. Estas partículas de 10 nanómetros de diámetro representan el primer nivel de plegado de cromatina. Este paso acorta unas 7 veces la molécula de ADN. El centro del nucleosoma se compone de 8 moléculas de histona u octámero. La molécula de ADN gira 2 veces alrededor de unos 146 pares de nucleótidos alrededor de un octámero central. El ADN se extiende entre cada partícula como un filamento de 2 nanómetros entre nucleosomas adyacentes. Cuando se extrae la cromatina del nucleosoma, la estructura nucleosómica de la cromatina es visible y se describe como cuentas de collar. Una larga hebra de nucleosomas produce una fibrilla de cromatina de 30 nanómetros. 6 nucleosomas completan una vuelta en espiral de la fibrilla de la cromatina, la que es unas 40 veces más corta que la molécula de ADN desplegada. Segmentos largos de fibrillas de cromatina de 30 nanómetros se organizan en regiones formando bucles o asas. En la heterocromatina, las fibras de cromatina están fuertemente compactadas y plegadas entre sí, pero la eucromatina está menos condensada. En células en división, la cromatina está condensada y organizada en cuerpos bien definidos denominados cromosomas. En la división mitótica, las fibras de cromatina están sometidas a condensación para formar los cromosomas. Cada cromosoma está formado por 2 cromátides unidas por un centrómero. En la fase de síntesis S, el ARN se replica anticipándose a la siguiente división mitótica. Los extremos del cromosoma reciben el nombre de telómero, los cuales se acortan con cada división celular. Estudios recientes indican que la longitud del telómero es un indicador importante de la vida de una célula.
Para sobrevivir en forma indefinida, las células deben activar un mecanismo que mantiene la longitud del telómero. Las células humanas, excepto las células sexuales, contienen 46 cromosomas organizados como 23 pares homólogos, es decir que cada cromosoma en el par tiene la misma forma y el mismo tamaño. 22 pares tienen cromosomas idénticos y se denominan autosomas. El 23º par está formado por los cromosomas sexuales X o Y. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y otro Y. La cantidad de los cromosomas, 46, se denomina cantidad diploide o 2N. Después de la división mitótica, las células tienen el doble de contenido de ADN, mientras que después de la fase de síntesis, las células tienen 4 veces el contenido de ADN. Como consecuencia de la meiosis, los óvulos y los espermatozoides solo poseen la cantidad haploide, N, es decir, 23 cromosomas, y esta se restablecerá durante la fecundación. En un cariotipo, los pares cromosómicos se clasifican de acuerdo con su tamaño, con su forma y con el color de fluorescente emitido. Una preparación de cromosomas derivados de la ruptura mecánica de células en división recibe el nombre de extendido metafásico. Estos extendidos se pueden observar con el microscopio de fluorescencia y se utilizan cámaras controladas por ordenador para capturar las imágenes de los pares cromosómicos, como se puede apreciar en esta imagen. La clasificación de los pares cromosómicos es de acuerdo con su morfología para formar un cariotipo. Una gran variedad de sondas moleculares son utilizadas en pruebas citogenéticas para diagnosticar trastornos causados por anomalías cromosómicas como las deleciones, las transposiciones, la no disyunción y las duplicaciones de sitios génicos específicos. Los cariotipos se utilizan para la determinación prenatal del sexo fetal y para el diagnóstico prenatal de enfermedades genéticas. El corpúsculo de Barr representa una región de heterocromatina facultativa que puede utilizarse para identificar el sexo de un feto. Algunos cromosomas están reprimidos en el núcleo, en interfase y existen solo en una forma heterocromática muy compactada. Un cromosoma X de una mujer es un ejemplo de estos cromosomas y puede utilizarse para identificar el sexo de un feto. Este cromosoma fue descubierto en 1949 por Barr y Bartram en las neuronas de gatas, donde aparece un corpúsculo redondeado bien teñido que se conoce como corpúsculo de Barr, adyacente al nucleolo, como se puede observar en esta imagen. En las mujeres, el corpúsculo de Barr representa una región condensada de heterocromatina facultativa que no participa en una transcripción activa. En el desarrollo embrionario, un cromosoma X aleatorio de un cigoto femenino sufre la condensación de cromatina de todo el cromosoma X y permanece así durante toda la vida. Mi tema es el nucleolo y la envoltura celular. El nucleolo es el sitio primario de producción y ensamblaje ribosómico y de la síntesis del ARN ribosomal. Se divide en 3 secciones morfológicas: los centros fibrilares, donde se encuentran asas de ADN de 5 cromosomas diferentes: el cromosoma 13, 14, 15, 21 y 22, el ARN ribosomal y polimerasa 1, y diversos factores de transcripción. Material fibrilar, donde hay genes ribosómicos y ARN ribosomal, y material granular, donde se da el armado ribosómico inicial.
La red formada por el material granular y fibrilar se denomina nucleolonema. Vemos una pequeña ilustración de una célula con su respectivo núcleo y dentro del núcleo el nucleolo. Observamos nucleoporos, cosa que vamos a analizar más adelante, y la cromatina, perdón, el principal componente de todo núcleo. La nucleostemina es una pequeña proteína que decidí incluir en la presentación, puesto que es bastante interesante, creo yo, ya que al reaccionar con la proteína P53 es capaz de regular el ciclo celular. También es capaz de influir en la diferenciación celular y lo más interesante es que al estar encontrada en diversas células malignas, como especialmente viruses, se da que estos virus son capaces de utilizar nuestra propia nucleostemina en nuestra contra. Son capaces de usarla para reproducirse a niveles completamente masivos, catastróficos para nuestro organismo y así, y así hacernos mucho más daño en una corta extensión de tiempo. Por eso, durante una virosis es extremadamente peligrosa. La envoltura nuclear separa el nucleoplasma del citoplasma. Consta de dos capas con un pequeño espacio intermedio. La membrana es una barrera membranosa permeable selectiva y encierra la cromatina, haciendo que se mantenga separada del citoplasma. Son dos membranas, interna y externa, separadas por una cisterna perinuclear. En la envoltura nuclear encontramos poros nucleares que sirven para generar el transporte activo entre el nucleoplasma y el citoplasma y viceversa. Una ilustración de lo dicho anteriormente, vemos el nucleoplasma, también evidentemente es un núcleo, los poros nucleares con su complejo del poro, la membrana nuclear interna, externa y el espacio perinuclear, ese pequeño vacío, tal vez es la cisterna perinuclear o espacio perinuclear. Membrana nuclear externa es parecida a la membrana del retículo endoplasmático, de hecho es contigua con la del retículo endoplasmático rugoso. Está en contacto directo con el citoplasma y en ella encontramos polirribosomas adheridos a las proteínas de acoplamiento. La membrana nuclear interna es su contraparte directa. Está formada por mallas de proteínas de filamento intermedio adosadas a su superficie interna llamada lámina nuclear. Es un elemento que vamos a ver de inmediatamente. Hay diversos receptores de láminas y proteínas laminares y se unen a los cromosomas y fijan la lámina nuclear. La lámina nuclear es una delgada capa reticular de filamentos intermedios que se ubica debajo de la membrana nuclear interna. Su función es de soporte, duplicación y transcripción de ADN y la regulación genética. Está formada por filamentos y proteínas láminas A y C. Estos filamentos y proteínas se entrecruzan enlazándose y se fijan por estos tres receptores: la hemerina para la lámina A y B, neurima, la lámina A, y LBR, la lámina B. Estos enlaces se desensamblan durante la mitosis y se unen terminada esta. Organización nuclear, regula ciclo celular y diferenciación y expresión genética, todo eso se da por la lámina nuclear. Una ilustración de un núcleo, esa estructura blanca parecida a una red es la lámina nuclear, inmediatamente debajo de la lámina nuclear interna, la membrana nuclear interna. Mil perdones. Los poros nucleares son orificios de 70 a 80 nanómetros que atraviesan las membranas nucleares. Son básicamente una fusión de las membranas, se ve como un diafragma que atraviesa
poro. Están constituidos por 8 subunidades proteicas con múltiples dominios, formando un armazón periférico en cada poro. O sea, así se forma el complejo del poro nuclear, NPC. Cada poro nuclear tiene una masa estimada de 125 por 10 elevado a la 6 y está compuesto por cerca de 50 proteínas diferentes y colectivamente llamadas nucleoporinas. Su estructura consiste en lo siguiente. En el armazón central entra el anillo citoplasmático y el anillo nuclear. Desde el primero sobresalen 8 fibrillas proteicas hacia el centro del poro. 8 subunidades proteicas con múltiples dominios, formando un armazón periférico en cada poro, formando el complejo del poro nuclear NPC. Se fija la cesta nuclear armada con 8 filamentos unidos por un anillo terminal ajustable de diámetro de 30 a 50 nanómetros y el armazón cilíndrico circunda el poro central del NPC. Cada NPC tiene conductos acuosos para el transporte de moléculas. Vemos una ilustración de un poro nuclear con todas sus respectivas partes, membrana nuclear externa. Vemos que es una fusión entre las membranas que la atraviesa de cerca, los anillos, la cesta nuclear, filamentos citoplasmáticos y ensamble de radioanillo. El complejo de poro nuclear media el transporte núcleo citoplasmático bidireccional. Regula el pasaje de proteínas entre el núcleo y citoplasma en ambos sentidos. Puede importar o exportar, algo que veremos ahora mismo. El transporte se ve influenciado por el tamaño de las moléculas. En moléculas grandes necesita una secuencia de localización nuclear NLS. Las moléculas marcadas se unen a un receptor de importación nuclear llamado importina. Es gracias al mecanismo dependiente de la energía del GTP que las moléculas se transportan. Al exportar moléculas se necesita de exportina y de una secuencia de exportación nuclear, NES. Las moléculas pequeñas y iones pueden atravesar los conductos acuosos libremente por difusión simple. División celular. Durante la división celular, la envoltura nuclear se desensambla para permitir la separación de los cromosomas y después se vuelve a ensamblar al formarse las células hijas. Al final de la profase, enzimas sinasas causan la fosforilización de las láminas nucleares y otras proteínas de la lámina, causando un quiebre de la envoltura nuclear. La reconstrucción empieza al final de la anafase cuando las fosfatasas se activan para retirar los residuos de fosfato de las láminas. Durante la telofase, las láminas nucleares comienzan la polimerización y forman el material de la lámina nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas de las células hijas. Las vesículas que contienen los componentes lipídicos y proteicos de esas membranas se fusionan y se forma una envoltura en la superficie de la lámina nuclear ya ensamblada. Al final de la telofase se completa la formación de una envoltura nuclear en cada célula hija. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre el nucleoplasma y la renovación celular. El nucleoplasma es el material encerrado o la envoltura nuclear, con excepción de la cromatina y el nucleolo. El nucleoplasma es el medio acuoso que permite la reacción química propia del metabolismo del núcleo. Estas reacciones son a nivel subcelular, por movimientos al azar de las moléculas. El nucleoplasma es una estructura formada por una dispersión coloidal en forma de gel compuesto de proteínas relacionadas
con la síntesis y el empaquetamiento de los ácidos nucleicos. Ya. También posee nucleótidos, ARN, ADN, agua e iones. Existe una red de proteínas fibrilares similares a la del citoplasma. Su función es el ser el productor de síntesis del ARN diferente y el síntesis del ADN nuclear. Además, con su red de proteínas evita la formación de nudos en la cromatina. Si bien el nucleoplasma algunas veces se encuentra inclusiones cristalinas, víricas y de otro tipo, pero sin embargo debe suponerse que muchas proteínas y metabolitos residen en el núcleo o pasan a través de él en relación con la actividad de síntesis y metabolismo de la cromatina y del nucleolo. Recientemente se han identificado nuevas estructuras dentro del nucleoplasma, entre las que se incluye las formaciones basadas en láminas intranucleares, los filamentos proteicos que emanan hacia el interior de los núcleos desde el complejo de poro nuclear y la maquinaria de transcripción, y procedimientos de ARN ligados a los genes activos. Ya. Renovación celular. Se conoce como renovación celular a la capacidad que tiene el organismo de lograr un equilibrio entre la división celular, que permite producir nuevas células, y la muerte de estas. La renovación celular es un proceso dinámico que implica la producción de nuevas células que son idénticas a las células madres. Mientras tanto, otras células mueren. Existe una tasa de renovación para cada clase de célula. En algunos casos, la renovación celular es veloz y las células que mueren se reemplazan o se recuperan a una gran velocidad. En otros casos, en cambio, la renovación celular resulta lenta. Esto quiere decir que pese a que la totalidad de los órganos cuentan con células que pueden renovarse, la tasa de renovación celular varía en cada caso. Por lo general, a mayor especialización del órgano, la capacidad de renovación de sus células será menor. La renovación no solo está vinculada a la anatomía. La herencia genética también es importante. Por otra parte, los hábitos que llevamos. La renovación celular, ya que los alimentos que ingerimos, la actividad física y el consumo de sustancias como alcohol o tabaco afecta al proceso de las células. Las células somáticas de un adulto pueden clasificarse de acuerdo a su actividad mitótica. El nivel de actividad mitótica en un tipo de células puede evaluarse por el número de metafases mitóticas, visibles sobre un campo de gran aumento de microscopio óptico o mediante estudios. Con el uso de estos métodos, la población celular puede clasificarse en estática, estable o renovable. Ya. La población celular estática se compone de células que no se dividen, células posmitóticas, como las células del sistema nervioso central y las células del músculo esquelético y cardíaco. En determinadas circunstancias, algunas de estas células pueden entrar en división mitótica. La población celular estable se compone de células que se dividen de manera episódica o lenta para mantener una estructura normal del tejido y sus órganos. Estas células pueden ser estimuladas por una lesión para tornarse mitóticamente más activas. Las células del periósteo y del pericondrio, las células musculares lisas, las células endotelias de los vasos sanguíneos y los fibroblastos de los tejidos conjuntivos pueden incluirse en esta categoría.
La población celular renovable puede ser de renovación lenta o de renovación rápida, pero exhiben una actividad mitótica regular. La división de estas células a menudo producen dos células hijas, que se diferencian morfológica y funcionalmente, o dos células que permanecen como células madres. Las células hijas pueden dividirse una o dos veces más antes de alcanzar su estado de madurez. La célula diferenciada puede, en última instancia, perderse del organismo. La población celular de renovación lenta incluye las células musculares lisas de la mayoría de los órganos huecos, los fibroblastos de las paredes uterinas y las células epiteliales del cristalino del ojo. La población de renovación lenta, en realidad, puede incrementar lentamente su tamaño a lo largo de la vida, como lo hacen las células musculares lisas del tubo digestivo y las células epiteliales del cristalino. La población celular de renovación rápida incluye las células sanguíneas, las células epiteliales y los fibroblastos de la dermis de la piel, así como las células epiteliales y los fibroblastos subepiteliales de revestimiento de la mucosa del tubo digestivo. Algunos tipos de células extraordinarias diferenciadas no tienen ninguna capacidad de proliferación. Aunque no hay un mecanismo por lo que se repongan dichas células terminales cuando se desgastan o se destruyen, y se caracterizan por un decremento constante durante toda la vida, en su número absoluto. Las neuronas cerebrales y las células del miocardio son ejemplos claros de esto. Este gráfico ilustra el ciclo de la celular de las células de división rápida en relación con la síntesis del ADN. Después de la mitosis, la célula entra en interfase, la G1, representada en el periodo durante el cual se produce una pausa en la síntesis del ADN. Se representa el periodo durante el cual se produce la síntesis de ADN. G2, representada una segunda pausa en la síntesis del ADN. GO, representante el camino que sigue la célula que ha tenido una división. Sin embargo, esta célula puede reingresar al ciclo celular después de un estímulo apropiado. La célula que se encuentra en GO puede someterse a una diferenciación terminal, GTD, para producir una población de células que nunca se dividirán. En el diagrama se indica la duración mediante cada fase del ciclo celular. Cada fase contiene varios puntos de control para asegurarse que el sistema solo progrese hacia la etapa siguiente, cuando la etapa previa se haya completado y no se detecte daños en el ADN. Muchas gracias. Ciclo celular. El ciclo celular es la base para la reproducción de los organismos. Su función no es solamente originar nuevas células, sino asegurar que el proceso se realice en forma debida y con la regulación adecuada. Un ciclo celular típico se da en dos fases gigantes que son la interfase, que se divide en tres fases, G1, S y G2, y la mitosis, que se divide en profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Fases y puntos de control del ciclo celular. Interfase. La fase G1 o periodo presintético, donde la célula puede permanecer por horas, días o durante toda su vida. La fase S o periodo de síntesis, donde se replican los cromosomas. Y la fase G2, cuando se prepara el contenido duplicado para la división celular. Por otro lado, la fase M se divide en la citocinesis, donde se divide el citoplasma, y la mitosis, que se resume en las siguientes fases o procesos. Profase. Cromosomas se condensan y se crea el uso mitótico que captura los cromosomas.
El nucleolo desaparece y la envoltura nuclear se descompone. En la prometafase, el uso mitótico captura y organiza los cromosomas. Los cromosomas terminan su condensación, la envoltura nuclear se descompone para que los cromosomas se liberen, y el uso mitótico crece para capturar los cromosomas. Metafase, se genera la placa metafísica, antes de la próxima etapa de la mitosis. El uso mitótico genera un punto de control comprobando que todos los cromosomas existentes estén en la placa metafísica y la sección de proteínas de centrómero que une a las cromátidas hermanas, cinetocoro, están conectadas correctamente en los microtúbulos del uso mitótico. De esta manera podrán dividirse uniformemente. Anafase, las cromátidas hermanas son separadas, componen el uso mitótico y crecen para alargar la célula. Este proceso es impulsado por proteínas motoras. Telofase, uso mitótico, desaparece y aparece el nucleolo. Entre tanto, los cromosomas se descondensan para dar paso al paso final de la citocinesis. Procesos que se superponen a la anafase o la telofase. La citocinesis es la etapa final de la división celular, en la cual se divide el citoplasma para terminar de formar dos células hijas de una célula madre. Este proceso comienza junto con la anafase. Puntos de control del ciclo celular. Los puntos de control aseguran que una fase haya finalizado antes de pasar a la siguiente. Por tanto, los puntos son mecanismos de control que refuerzan la dependencia durante el ciclo celular. Los sucesos del ciclo celular de la mayor parte de los organismos están organizados en rutas dependientes, en los cuales el inicio de los sucesos tardíos depende de que los sucesos iniciales hayan finalizado correctamente. La existencia de un mecanismo de control se evidencia cuando una droga, un mutante u otra condición libera una relación de dependencia en el ciclo celular. El suceso secundario en una ruta determinada tiene lugar aunque no se hayan cumplido los requisitos necesarios. Por ejemplo, para que tenga lugar la mitosis es necesario que se haya completado la replicación del ADN, pero esta dependencia puede eliminarse mediante mutación de proteínas concretas, de forma que la mitosis puede ocurrir aunque el ADN no haya terminado de replicarse. Esto implica que la dependencia se debe a la existencia de un mecanismo de control y no a una característica intrínseca de los propios procesos. Catástrofe mitótica. La catástrofe mitótica es causada por el mal funcionamiento de los puntos de control del ciclo celular que puede conducir a la muerte celular y al desarrollo de células tumorales. El mal funcionamiento de alguno de los tres puntos de control de daño del ADN en las fases G1, S y G2 del ciclo celular y del punto de control del armado del uso mitótico en la fase M pueden conducir a la catástrofe mitótica. La catástrofe mitótica se define como la falla en la detención del ciclo celular antes o durante la mitosis, que conduce a una segregación cromosómica anómala en condiciones normales. La muerte de estas células ocurrirá por la activación de la apoptosis. El mal funcionamiento del punto de control de restricción en la fase G1 también puede generar una transformación maligna de las células. Las células malignas pierden la inhibición por contacto y en un proceso normal en el cual las células inhiben su división cuando entran en contacto con otras células. Las células malignas en cultivo continúan su división y pueden crecer unas sobre otras, en lugar de tener su crecimiento cuando la placa está cubierta por completo con una monocapa de células. Regulación del ciclo celular. Los complejos proteicos en los puntos de control pueden impulsar a la célula para que entre o salga del ciclo celular, estimulando el crecimiento y la división celular cuando las condiciones son favorables y, en cambio, detienen o reducen la tasa de la división celular cuando las condiciones son adversas. Un complejo de dos proteínas compuestas por ciclina y una sinasa, depende de ciclina, CDK, contribuye a impulsar las células a través de los puntos de control de la división celular. Cuando se inyectaba MPF en los nucleolos de los ovocitos inmaduros de ranas, lo que normalmente están detenidos en la G2, las células continuaban de inmediato con la mitosis.
Más tarde se comprobó que el MPF está compuesto por dos proteínas, CDC2, también conocida como CDK1, un miembro de la familia de proteínas CDK, de 32 KDA, y la ciclina B, un integrante de 45 KDA de la familia de las ciclinas, que son reguladoras fundamentalmente de ciclo celular. Las ciclinas se sintetizan como proteínas constitutivas. Sin embargo, durante el ciclo celular, sus concentraciones están controladas por la degradación mediada por ubiquitina. Gracias. Muy buenos días, distinguida doctora Miranda y honorables compañeros. Soy Juan Carlos Chávez y el día de hoy vamos a continuar con el tema que es el ciclo celular, en la cual vamos a encontrar lo que es la mitosis y la meiosis. Ok, el ciclo celular también es conocido como la división celular. Aquí la división celular sabemos que es un proceso decisivo que va a incrementar la cantidad de las células. También ese de aquí va a permitir la renovación de las poblaciones celulares y también la reparación de las heridas como tal. La mitosis es un proceso de segregación cromosómica y de división nuclear que va a estar seguido por una división celular que va a producir dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas y el mismo ADN que la célula progenitora, la célula madre. El término de mitosis se utiliza para describir la división equilibrada de los cromosomas duplicados y de sus genes en dos grupos idénticos. En pocas palabras, la mitosis entonces va a empezar desde que una célula madre va a producir dos células hijas diploide. ¿A qué me refiero con esto? Que va a contener sus 46 cromosomas, tanto paterno como materno, y en su núcleo se va a encontrar un juego de dos cromosomas. El proceso de la división celular incluye la división tanto del núcleo, que a este proceso se lo va a conocer como la cariocinesis, como también del citoplasma, que es la citocinesis. El proceso de la citocinesis va a producir una distribución de los orgánulos no nucleares en dos células hijas. Antes de entrar en la mitosis, estas células se van a duplicar el ADN, básicamente. Esta fase del ciclo celular se lo va a denominar la fase S o la fase de la síntesis. Al comienzo de esta fase, la cantidad de cromosomas va a ser de 2N y el contenido del ADN también va a ser 2D. Pero al final, la cantidad de los cromosomas va a permanecer en 2N y el contenido del ADN también se va a duplicar, que es 4D. Aquí tenemos que la mitosis va a seguir a la fase S del ciclo celular y este de aquí se va a dividir en 4 fases, que sabemos que son profase, metafase, anafase y telofase. Puede ser un poco complicado aprenderse estos nombres, pero no es imposible. Y tenemos una pequeña ayuda de que existe una frase que se llama promete Ana tejer, que básicamente son abreviaciones que nos van a ayudar para aprendernos estas fases. Promete Ana tejer, pro de profase, mete de metafase, ana de anafase y tejer de telofase. Bueno, encontramos ya a la profase. Esta de aquí comienza a medida que los cromosomas replicados se van a condensar y se van a tornar visibles. Cada uno de los 4 cromosomas derivados de cada par homólogo aparece formado por las cromátides, que son cromátides hermanas. Las cromátides hermanas se mantienen juntas por un anillo de proteínas llamadas coecinas y también por el centro, que es el centrómero.
En la última parte de la profase o prometafase, la envoltura nuclear comienza a desintegrarse, es decir, que los cromosomas van a estar expuestos. El nucleolo va a desaparecer completamente en la prometafase. Aparece el cinetocoro en cada cromátide frente al centrómero y los microtúbulos del uso mitótico en desarrollo se van a fijar a los cinetocoros y, por lo tanto, a los cromosomas también. Entonces, el ADN se va a organizar dando lugar a los cromosomas, los centriolos se van a los extremos de la célula y va a comenzar a sacar unas fibras llamadas microtúbulos, que más o menos es como que si fuera una telaraña. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se va a desintegrar dejando los cromosomas libres, los cromosomas expuestos en el citoplasma. Bueno, esto es lo que ya vimos y vamos a entrar a lo que es la metafase. Bueno, aquí ya tenemos a la metafase que comienza cuando el uso mitótico, que va a estar compuesto por 3 microtúbulos que se van a organizar alrededor de los centros organizadores de microtúbulos, como sus siglas MTOC, centros organizadores de microtúbulos, que van a estar ubicados en los polos opuestos de la célula. Tenemos al primer tipo, que son los microtúbulos astrales, que se nuclean a partir de los anillos de tubulina y en forma de estrella. Segundo tipo, encontramos en los que son los microtúbulos polares, que se van a originar a partir de los centros organizadores de microtúbulos. Sin embargo, estos crecen lejos del mismo. Tenemos también al tercer tipo, que son los microtúbulos cinetocóricos, que estos de aquí van a emanar los centros organizadores de microtúbulos para recorrer el citoplasma en busca del cinetocoro. Tenemos como una nota que tenemos que tener muy en cuenta, que el cinetocoro es capaz de fijar entre 30 y 40 microtúbulos a cada cromátide. También los microtúbulos cinetocóricos y sus proteínas dirigen los cromosomas hacia la placa ecuatorial, que es el centro en sí de la célula. Entonces sabemos que los cromosomas se van a pegar a los microtúbulos y estos van a quedar en la línea ecuatorial. El centro de los cromosomas se llama centrómero y el centrómero hay unos pequeños espacios, por así decirlo, que se llaman el cinetocoro, y es aquí en donde los cromosomas se van a pegar a los microtúbulos. Aquí encontramos lo que es la anafase, que esa de aquí comienza con la separación de las cromátides hermanas, como ya les había mencionado, y estas cromátides se separan y son arrastradas hacia los polos opuestos de la célula mediante los motores moleculares. Y también se deslizan a lo largo de los microtúbulos cinetocóricos hacia los centros de las mitocondrias como tal. Entonces, en la anafase, cada cromosoma se divide en 2 cromátides y empieza a acercarse a los centriolos, que ya sabemos que están en los polos de la célula. Por último, vamos a encontrar a la telofase. En la telofase, esta va a estar marcada por la reconstitución de la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas de cada polo. Estos cromosomas se van a ¿cómo lo puedo decir? Estos cromosomas se van a desenrollar, por así decirlo, y se van a tornar distintos, excepto en las regiones que van a permanecer condensadas en el nucleolo de la interfase. Entonces, en la telofase, los nucleolos van a reaparecer de nuevo y el citoplasma se va a dividir. A este proceso lo conocemos ya como la citocinesis, para formar 2 células hijas.
Bueno, aquí ya encontramos que la separación en el surco de la excisión se logra mediante un anillo contráctil, que en sí su función más o menos es como la de un cinturón, que a medida de que el anillo se va ajustando, la célula se va a comprimir hasta dar como resultado una separación de dos células hijas, es decir, las células de la madre, debido a que los cromosomas en las células hijas contienen copias idénticas del ADN duplicado, es decir, contienen 2D de ADN y una cantidad de cromosomas 2N. Ya encontramos a lo que es la meiosis, que esa va a comprender dos divisiones nucleares secuenciales que van a estar seguidas por divisiones celulares, que estas van a producir gametos que contienen la mitad de cromosomas y también la mitad de ADN encontrados en las células somáticas. El cigoto y todas las células somáticas derivadas de él son diploides, 2N. En cuanto a la cantidad de cromosomas, sus células van a tener dos copias de cada cromosoma, es decir, son cromosomas homólogos. Estos gametos van a poseer un solo miembro de cada par cromosómico, es decir, son haploides que tienen la mitad. Entonces, la meiosis es un proceso de división celular en donde una célula va a experimentar dos divisiones sucesivas, por así decirlo, que va a dar origen a 4 células hijas con la mitad de la información genética de la célula original, es decir, mitad ADN, mitad cromosomas. Y estas células tienen este tipo de división celular porque son células sexuales, entonces es decir, espermatozoides y óvulo. Bueno, aquí encontramos a los fenómenos citoplasmáticos asociados con la meiosis, que usualmente difieren entre el hombre y la mujer. En los hombres, por un lado, sabemos que las dos divisiones meióticas del espermatozoide primario van a producir 4 espermátides haploides. Cada espermátide tiene la capacidad de diferenciar a un espermatozoide. Y por otro lado, en el caso de las mujeres, las dos divisiones meióticas de un ovocito primario producen un óvulo haploide y estas tienen más o menos 3 cuerpos polares haploides. También tenemos a los fenómenos nucleares de la meiosis que son similares en los hombres y en las mujeres. Es decir, la meiosis consiste en dos divisiones mitóticas sucesivas sin la fase S adicional entre las dos divisiones. Durante la fase S, el ADN se va a duplicar, dando como resultado que va a formar cromátides hermanas unidas entre sí por el centrómero. Y el contenido del ADN se torna 4D, pero la cantidad de cromosomas se va a mantener igual, 2N. También tenemos que las células son sometidas a una división reduccional, es decir, la meiosis 1, y una división ecuatorial, la meiosis 2. Bueno, aquí se encuentra ya lo que es la profase 1, que la profase de la meiosis 1 es una fase extendida en la cual se observa el apareamiento del material genético de los cromosomas homólogos. Aquí la profase 1 se va a subdividir en 5 etapas siguientes, las cuales tenemos que son el lectoteno, el cigoteno, el paquiteno, diploteno y por último diacinesis. Entonces, el lectoteno en esta etapa se va a caracterizar por la condensación de la cromatina y por la aparición de los cromosomas. El cigoteno, la signasis, es decir, la estrecha asociación de los cromosomas homólogos, comienza en esta etapa recién y va a continuar durante el paquiteno.
Aquí tenemos el paquiteno, que en esta etapa ya se ha completado lo que es la signasis. El diploteno, en los comienzos de esta etapa, el complejo signatonémico se va a disolver y los cromosomas se van a condensar cada vez más. Por último, ya encontramos a lo que es la diacinesis, que aquí los cromosomas homólogos se condensan y se acortan para alcanzar su máximo espesor. El nucleolo va a desaparecer y la envoltura nuclear se va a desintegrar, quedando expuestos los cromosomas. Entonces, el ADN se condensa dando origen a los cromosomas y estos se van a adjuntar entre sí y a este proceso se lo va a conocer como la recombinación. Los centriolos se van a los extremos de las células, como ya les había mencionado, y se va a comenzar a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Y al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se va a desintegrar, dejando libre a los cromosomas. La metafase 1 es similar a lo que es la metafase de la mitosis, excepto que en los cromosomas apareados, estos van a estar alineados en la placa ecuatorial con un miembro a cada lado. Una vez que la envoltura nuclear se desintegra, los microtúbulos del uso mitótico comienzan a interactuar con los cromosomas, es decir, entre sí. Y los cromosomas van a ser sometidos a movimientos para que finalmente dé una finalidad de alinear sus centrómeros a lo largo del ecuador del uso mitótico, es decir, la mitad de la célula. Es decir, los cromosomas se van a pegar a los microtúbulos y van a quedar en la línea ecuatorial, que es la mitad de la célula. Encontramos a la anafase 1 y la telofase 1. Estos son semejantes a las mismas fases de la mitosis, es decir, son prácticamente idénticas, excepto de que en los centrómeros no se van a dividir. Las cromátides hermanas van a estar sostenidas por complejos de coesina que van a permanecer unidas por el centrómero. La segregación o distribución aleatoria ocurre debido a que los cromosomas, tanto materno y paterno, de cada uno de los pares, se van a alinear al azar. Entonces, en la anafase 1, cada cromosoma se divide en dos cromátides y empiezan a acercarse a los centriolos. Y en la telofase 1, las cromátides van a alcanzar a los centriolos y va a aparecer la membrana nuclear, formándose dos núcleos. Entonces, el citoplasma se estira y se va a partir en dos de nuevo, con la misma cantidad de cromosomas, 46 cromosomas, es decir, diploide. Bueno, por último, vamos a encontrar a la meiosis 2, que la meiosis 2 es una división ecuatorial semejante a la mitosis. Durante esta fase, se va a romper los complejos de coesinas entre las cromátides hermanas. Durante la meiosis 2, las células van a pasar a través de un largo proceso, la cual sabemos que son la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En resumen, la meiosis 2 ocurre lo mismo que la meiosis 1, porque tenemos que tener en cuenta que las dos células formadas en la profase 2 no hay duplicación del material genético como tal, y cuando llegan a la telofase, las 4 nuevas células van a haber perdido, por así decirlo, el material genético, es decir, haploide. Entonces, espermatozoide, 23 cromosomas, óvulo, 23 cromosomas. Y al adjuntarlo, va a tener el resultado de 46 cromosomas, es decir, diploide. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Daniela Maldonado y expondré sobre la muerte celular. En los seres humanos, como también en organismos multicelulares, los ritmos de proliferación junto con la muerte celular determinan la producción celular neta. Cualquier alteración que sufran estos dos ritmos puede ocasionar trastornos por acumulación celular
como también trastornos por pérdida celular. Ejemplos de trastornos por acumulación celular tenemos a la hiperplasia, el cáncer, enfermedades autoinmunitarias como por ejemplo el lupus o la diabetes tipo 1, entre otros. Y en trastornos por pérdida celular tenemos a la atrofia, el SIDA, lesión isquémica, enfermedades degenerativas como por ejemplo el Parkinson o el Alzheimer, entre otros, por lo que la homeostasis, es decir, el equilibrio que hay entre la división celular y la muerte celular debe ser mantenida con precisión. Ahora, la muerte celular puede ser el resultado de la lesión accidental de la célula, es decir, la necrosis, o mecanismos que provocan que la célula se autodestruya, como por ejemplo la apoptosis, que estos dos son mecanismos principales de la muerte celular. La necrosis o muerte celular accidental es un proceso patológico, el cual se debe a la exposición a un entorno tanto físico como químico desfavorable, lo que hace que exista una lesión celular aguda y el daño de la membrana plasmática. Ahora, con respecto a los trastornos fisiológicos, el daño de la membrana plasmática se puede dar por virus o también por proteínas denominadas perforinas. Las dos características principales de la necrosis es la tumefacción celular y la lisis celular. Aquí podemos observar un esquema el cual nos muestra el proceso que tiene que pasar una célula debido a la necrosis. Primero que todo tenemos la lesión de la membrana celular y después la tumefacción, que la tumefacción es un proceso que debido a la lesión de la membrana celular existe la entrada de agua e iones extracelulares dentro de la célula, lo cual hace de que la célula se ensanche, se llene de líquido de esta agua e iones extracelulares, lo cual produce que una ruptura de la membrana, lo cual hace de que los organelos sufran alteraciones irreversibles, además de que existen enzimas lisosómicas que se liberan hacia el espacio extracelular, haciendo que las células vecinas también tengan lesiones en su membrana celular y empiece un proceso de inflamación. La apoptosis o muerte celular programada es un proceso fisiológico. Recordemos de que la necrosis era un proceso patológico, mientras que la apoptosis es un proceso fisiológico. Durante la apoptosis, las células que no son necesarias son expulsadas del organismo. Esto puede ocurrir durante el desarrollo embrionario o durante procesos fisiológicos normales, como por ejemplo la atresia folicular en los ovarios. La principal característica de la apoptosis es la autodigestión controlada, que gracias a esta autodigestión controlada mantiene íntegra la membrana plasmática y a las células vecinas no se las lesiona y no se producen las reacciones inflamatorias. Aquí podemos ver un esquema de un proceso de una célula en apoptosis. Vemos de que posee características morfológicas y bioquímicas específicas, como por ejemplo la fragmentación del ADN, la reducción del volumen celular, la vesiculación de la membrana y la formación de cuerpos apópticos. Estos cuerpos apópticos más tarde serán eliminados por células fagocíticas. Aquí podemos ver una tabla que demuestra características de las células y las diferencias que hay entre necrosis y apoptosis. Tenemos que tumefacción celular la posee la necrosis, la retracción celular la apoptosis, el daño a la membrana plasmática la necrosis y la vesiculación de la membrana plasmática, la acumulación de cromatina, la fragmentación del núcleo, la fragmentación del ADN oligonucleosómico pertenecen a la apoptosis. Y por último, la degradación aleatoria del ADN, que solo posee la necrosis, pero en menor medida. En la apoptosis posee características morfológicas y bioquímicas típicas, como lo vimos anteriormente. Primero que todo tenemos a la fragmentación del ADN, el cual se da en el núcleo porque, como sabemos, el núcleo resguarda el ADN. La fragmentación del ADN se da por la activación de endonucleases nucleares dependientes de tanto el calcio como el magnesio. Al momento de que se corta el ADN, se forman pequeños fragmentos oligonucleosómicos. Luego, la cromatina nuclear se empieza a aglomerar y permite que el núcleo se divida en fragmentos individuales rodeados de membrana celular. La disminución del volumen celular se da por la contracción del citoplasma. Los elementos citoesqueléticos se forman enlaces paralelos a la superficie celular.
Los ribosomas se amontonan en el citoplasma, el retículo endoplasmático rugoso forma espirales concéntricos y las vesículas endocíticas lo que hacen es fusionarse con la membrana plasmática. La pérdida de la función mitocondrial se debe a los cambios en la permeabilidad de los conductos de la membrana mitocondrial. El potencial transmembranal disminuye abruptamente y también se detienen las cadenas que transportan a los electrones. Ahora, existen unas proteínas dentro del citoplasma, el cual se denominan citocromo C y también el SMAC o diablo, los cuales son proteínas que se liberan hacia el citoplasma, lo cual produce una cascada de enzimas proteolíticas, denominadas caspasas, las cuales tienen la capacidad de desmantelar a la célula. Ahora, estas proteínas, el citocromo C y el SMAC o diablo, al momento de liberarse al citoplasma, indican a la mitocondria que están bajo de influencias de una otra proteína denominada BCL2, iniciar la apoptosis. Entonces, estos procesos inician la apoptosis. Ahora, la vesiculación de la membrana, por otra parte, es el resultado o es el producto de unos cambios o alteraciones que posee la membrana celular. Estas alteraciones se relacionan con la translocación de moléculas, como por ejemplo la fosfatilicerina. Estos cambios hacen que la célula cambie, valga la redundancia, sus propiedades tanto físicas como químicas. Esto hace que exista una formación de protuberancias sin la pérdida de la integridad de la membrana. Ahora, la formación de los cuerpos apoptóticos, que ya es la última parte del proceso de apoptosis, se produce primero un rompimiento celular. Esos cuerpos apoptóticos se originan debido a protuberancias citoplasmáticas que contienen orgánulos y material nuclear. Estos cuerpos apoptóticos son eliminados por células fagocíticas y es tanta la eficacia, tanta la rapidez, que no se produce respuesta inflamatoria. Existen otras formas de muerte celular programada, las cuales no entran en el esquema de necrosis o apoptosis. Estas formas de muerte celular programada las veremos a continuación, pero de forma superficial. Primero que todo tenemos a la autofagia, la cual es un proceso el cual permite a las células el recambio de su contenido mediante la degradación de sus propios componentes. El inicio de la autofagia empieza con una membrana intracelular, la cual engulle o rodea a un organelo o también puede ser una porción del citoplasma para así formar una vesícula. Luego de esta vesícula, la cual se denomina autofagosoma, buscará unirse junto con un lisosoma, el cual formará un lisosoma junto con un autofagosoma a un autolisosoma, el cual aquí empezará su proceso de digestión, la cual a la final se podría dar un resultado de un reciclaje o de una degradación de sus propios componentes. Otro tipo de forma de muerte celular es la catástrofe mitótica, que como su nombre lo dice, es un proceso el cual ocurre durante la mitosis. Es la combinación de una lesión celular y el funcionamiento defectuoso de varios puntos de control del ciclo celular, el cual puede ser un punto de control de lesión del ADN en la interfase, es decir, el G1, la S y el G2, o también en los puntos de control del uso mitótico. La paraptosis, por otro lado, es un tipo de muerte celular el cual no es apoptótica. Es inducida por los receptores de los factores de crecimiento. También la paraptosis no está mediada por las caspasas, como en la apoptosis, sin embargo está mediada por la proteína sinasa activada por mitógenos, es decir, la MAPK. La paraptosis es caracterizada por tener numerosas vacuolas y tumefacción mitocondrial. Aquí podemos ver un esquema o un dibujo de una paraptosis. Podemos ver una célula normal, a la derecha la apoptosis
y a la izquierda podemos ver la paraptosis, que como podemos ver en el dibujo, se pueden ver las numerosas vacuolas que hay en su interior. La piroptosis es un tipo de muerte celular programada, la cual es inducida por la infección con ciertos microorganismos que generan reacciones inflamatorias intensas. La piroptosis es un mecanismo el cual está únicamente regulado por la enzima caspasa 1, la cual es una caspasa que no participa en la cascada de caspasas de la muerte celular apoptótica. Esta enzima caspasa 1 activa a las citocinas IL-1 y también a la IL-18 para que así pueda mediar las inflamaciones de los tejidos internos. Por otro lado tenemos a la necroptosis, la cual es un mecanismo el cual no está mediado por caspasas y puede ocurrir en cualquier tipo de célula. Esta necroptosis es activada por receptores de factor de necrosis tumoral, es decir, el TNFR o también llamados receptores de muerte, y el mecanismo de señalización de fase. A pesar de que la necroptosis es un mecanismo el cual ocurre de forma regulada, posee las mismas características morfológicas que la muerte necrótica no regulada. La necrostatina 1 es un inhibidor propio de la necroptosis, que lo que hace es disminuir bastante lo que es la lesión isquémica en los tejidos del cuerpo. Y por último tenemos a la entosis, que es una forma de muerte celular programada o también puede ser un tipo de muerte celular programada. Entonces, la entosis es un tipo de muerte celular programada no apoptótico. La entosis se produce cuando una célula puede incorporar en forma activa una célula semejante separada de la matriz extracelular. Es algo así como una endosimbiosis, sin embargo no es lo mismo. Aquí podemos ver en las imágenes como una mejor explicación de este proceso de la entosis. Entonces, primero que todo tenemos en la primera imagen, en esta de aquí, tenemos a dos células que están a punto de engullirse. En la segunda imagen podemos encontrar ya a dos células. Una es la célula hospedadora y la otra es la célula que va a estar engullida dentro de la otra célula. Por último tenemos ya a la unión de las dos células semejantes, una que es la célula hospedadora y la otra que pues es la célula que está al interior de la otra célula. Sin embargo, la célula que está en el interior sigue viva. Después va a ser eliminada por medio de procesos lisosómicos o será liberada. Este proceso de entosis es regulado por receptores específicos, o también llamados caderinas, y también es regulado por la formación de las uniones de anclaje intercelulares. Este proceso de entosis no se puede confundir con el canibalismo celular, ya que son dos cosas totalmente diferentes. En el canibalismo celular, por ejemplo, es con células de tipo cancerígenas, las cuales comen o matan a otras células. En cambio que en la entosis, como podemos ver, las células a la final están conviviendo de forma vivas. Sin embargo, a la final pues son eliminadas, pero por medio de procesos lisosómicos.